Bueno, y permitirme estar con ustedes aquí hoy para explicar tratamos en el sentido adecuado, es porque es un día importante para mí. Hoy hace 30 años que empecé en el campo de las adicciones y quería traerles a ustedes pues una reflexión sobre todo un trabajo realizado durante tanto tiempo y preguntarme si hoy lo que estamos haciendo lo hacemos de una forma que es adecuada. Decía Alexis Carrel que la ciencia tiene que ser entendida en el sentido más amplio para comprender la realidad. Me sentaba el otro día y me pregunté cuál es la realidad que tenemos en el momento actual con los pacientes que tenemos en nuestra praxis clínica diaria. Y me di cuenta que son pacientes, los psiquiatras que trabajamos en la trinchera, son pacientes que tienen problemas orgánicos severos, los pacientes vistos desde la adicción, problemas gastrointestinales, hepáticos, neurológicos, en fin. Pero fundamentalmente hay 4 conceptos importantes. En función de la dosis que utilizan los individuos, la edad de inicio, ser inyector y tener la característica de ser homeless. Cuando esto lo miramos desde el punto de vista de la psiquiatría clásica, sabemos que los pacientes con trastorno mental van a tener problemas importantes de enfermar porque están mucho más en contacto con las infecciones, porque están en contacto con las sustancias adictivas y sabemos también, por ejemplo, que la tasa de prevalencia de muerte en la esquizofrenia es importante. Hay problemas de diabetes que ya acontecen antes de que se produzca el primer episodio. Hay problemas en la regulación de la homeostasis de la glucosa, hay problemas en el riesgo, en el síndrome metabólico, a excepción de la hipertensión. También sabemos que los jóvenes que tienen primeros episodios psicóticos, antes de incluso de exponerle a los tratamientos antipsicóticos, ya tienen problemáticas en el índice cardiometabólico, riesgo metabólico elevado, es decir, son pacientes que tienen como una cierta vulnerabilidad. Y también sabemos que, ojo con las dosis que apliquemos en según qué tipo de pacientes, sobre todo los mayores, porque esto va a tener una repercusión importante en este tipo de personas. Cuando lo miramos desde la patología dual, este es un trabajo que presenté conjuntamente con mis residentes también en el Congreso Mundial de Psiquiatría, una cohorte de 57 pacientes psicóticos duales tratados con palmitato de paliperidona. Vimos que el 61% de estos pacientes presentaban trastornos orgánicos asociados, fundamentalmente esas hepatopatías, pero también había cardiopatías, neuropatías, etc. Pacientes que tenían una problemática somática importante. Pero aparecía un dato muy importante. El 64% de los pacientes que se trataban en esa cohorte, y lo podía ampliar a los que tratamos en el CAS de Sants, tienen un estrés psicosocial severísimo y un 36% tenían un trastorno psicosocial moderado, es decir, problemas importantes. Y todos sabemos que el estatus social puede hacernos vulnerable a ese estrés crónico, porque ese estatus social es un factor de vulnerabilidad y que puede predecir estados de ansiedad o depresión si las personas son expuestas a factores estresantes de naturaleza que no es social. Además, sabemos que la sensibilización al estrés va a tener una importancia fundamental en la fase temprana del desarrollo de la psicosis y pacientes que son personas de ultra alto riesgo son más sensibles a los factores de estrés de la vida diaria que los propios pacientes psicóticos en sí. Por ello, en esa fase temprana, esas experiencias van a tener mucha importancia el nivel de estrés. Sin duda alguna, hay que revisarse este artículo porque es fundamental. Es un artículo de Davenport que se publica en el 16, pero que nos indica que los trastornos mentales tienen un cierto factor predictor de los trastornos físicos y al revés. Así, por ejemplo, epilepsia y convulsiones llevan a 6 veces más riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria o un trastorno afectivo triplica el riesgo de artritis y enfermedades digestivas posteriores o un trastorno por uso de sustancias va a preceder el inicio de una alergia estacional. Esta asociación de Davenport, que no resultó significativa, sí resultó temporal, lo que nos orienta hacia el principio de causalidad. ¿Y qué quiero reseñar con esto? Reseñar que la vulnerabilidad impide frenar ese estrés agudo y cuando este estrés se convierte en crónico tenemos un problema porque hay una alteración importante en el sistema nervioso simpático, en el eje hipotálamo hipofisario, en el sistema inflamatorio en general. Es decir, cuando las personas están sometidas a estrés psicosocial importante, son maltratadas o traumatizadas o tienen un estrés postraumático, va a inducir una respuesta inflamatoria generalizada que va a tener un peaje importante
en todos los órganos, en todos nuestros órganos. Es decir, esto significaría reconocer que las enfermedades crónicas no transmisibles es un desafío de salud en el siglo XXI y se fundamenta en la relación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. Y usando un trabajo que hice con la doctora Torrens, que también me llamó para participar con ella, esto obliga a hacer un cambio en el paradigma de paciente. Y los que estamos en trinchera sabemos que son pacientes que no son duales ni triales. También deberíamos llamarlo paciente crónico complejo y adaptar el modelo asistencial a esa pluripatología que tienen los pacientes. Por eso la pregunta que me hacía yo cuando estaba haciendo la ponencia, los trastornos orgánicos, el ejercicio, la dieta, los fármacos, el estrés psicosocial, la dificultad del acceso a los servicios, ¿esto interesa actualmente a la psiquiatría? ¿Los psiquiatras nos manejamos en este campo? Fijaros, cuando en un estudio que hice conjuntamente con el profesor Casas y que presentamos en la revista Patient Preference Analysis el año 2016, preguntábamos a la psiquiatría española cómo tratar este tipo de pacientes que también decía la doctora Torrens. Y nos responden los psiquiatras, primero tratar los síntomas positivos de la fase psicótica, luego el control del comportamiento, importantísimo, la reducción del craving, y en último lugar aparecía la mejora de actuaciones sociales o personales en este tipo de pacientes. Por ello, la psiquiatría tan opuesta a la que nos decía el doctor Wall, la que traigo hoy aquí, es una psiquiatría diferente, la psiquiatría positiva. El tiempo de esa psiquiatría positiva ha llegado. ¿Y cuál es el planteamiento que me estoy haciendo? Pues que es una psiquiatría que debe comprender y promover el bienestar a través de la evaluación e intervenciones que también involucren actuaciones psicosociales positivas que desarrollen, que trabajen en estas personas que están padeciendo, en alto riesgo de padecer o que no padecen, pero que son personas vulnerables y que se van a beneficiar de esta psiquiatría positiva. Es decir, la psiquiatría del siglo XXI va a ser aquella en la que el psiquiatra no sea un escuchador de problemas, ni un consejero sentimental, ni un líder de opinión, ni tampoco aquel que tiene que explicar lo que es inexplicable. El psiquiatra debe trabajar desde el enfermar mental, desde la investigación en el proceso científico del enfermamiento mental, erradicando el estigma, la violencia y la marginación. Es decir, lo que planteamos es un tratamiento médico integral, integrado e integrador. De tal manera que vamos a dar respuesta a esas preguntas que hacía la psiquiatría. Evidentemente, cuando hacemos un plan de objetivos vitales de pacientes con trastorno mental severo y riesgo cardiovascular, van a mejorar indefiniblemente su calidad de vida. Todos los artículos que les traigo en la ponencia de hoy son de hace 9 meses, de un año, o sea, son súper recientes. Esto nos lo decía el otro día el profesor Valentín Fuster, decía, recuerden ustedes los médicos que el corazón da cantidad de vida, pero el cerebro da calidad de vida. Por consiguiente, unamos ambas cosas aunque seamos psiquiatras. Es decir, hay que poner el fonendo y también a veces ponerse la bata de médico. ¿Y hay que hacerlo de cualquier manera? No. Cuando se le pregunta a los pacientes de patología dual que cómo quieren que traten los médicos su patología, nos dicen, oiga, dejen la bata y den más información, no se pongan en plan divos. Además, pídanos pruebas complementarias y además nos las tienen que recordar que las tenemos que hacer. Es decir, tener una empatía por preocuparse hacia ellos. Es un estudio publicado sobre 350 pacientes consumidores con patología mental grave. Es decir, hay que tratar desde el punto de vista físico, tocando con el fonendo. Pero además hay que trabajar con el ejercicio. Y el ejercicio es importante. Este es un artículo de Journal Clinical Psychiatry de hace 9 meses. Es decir, cuando trabajamos en población de ultra-alto riesgo, con programas específicos de atención, con ejercicios físicos, con pruebas pre y post, vemos que hay una mejora en los dominios clínicos, social, cognitivo, así como los cambios en las funciones cerebrales, en las regiones que están afectadas por el desarrollo de la psicosis. Con respecto a la dieta, ¿qué nos decían en el del 2015? Fijaros, nos decían, oye, ojo con los alimentos que estén altamente procesados, porque las personas que los usen van a tener comportamientos muy parecidos a las conductas adictivas. Y nos decían también, los factores dietéticos tienen una importancia fundamental en los trastornos mentales y hay que educar a la población general, a los médicos y a los pacientes a trabajar sobre la dieta, porque Lancet en el 2015, en julio, nos decía que cuando utilizábamos dietas adecuadas, dietas limpias que llamaba, al tratamiento mental habitual, se reducía un 50% la sintomatología de sus pacientes. Es decir, en el 2015 se planteaba Nutritional Psychiatry, esto es un concepto que tiene que estar en evolución. ¿Y qué ocurre en el 2017? Felice Jaca nos dice,
Pues ¿hacia dónde tenemos que ir con la psiquiatría nutricional? Tenemos que ir hacia el comprender que los nutrientes forman parte como moduladores de las vías que intervienen en la inflamación crónica, en el estrés oxidativo y en la microbiota. Por consiguiente, tenemos que empezar a trabajar con alimentos nutracéuticos, psicobióticos, dentro de esa psiquiatría nutricional tan importante. Los residentes que pasan conmigo en el Cas de Sants saben que tenemos un programa nutricional, y de hecho hay un programa que es el Cascake, en que los chicos aprenden a cocinar, chicos y chicas, aprenden a cocinar productos sanos para tratar su dieta. Y de hecho, el miércoles que hay un equipo, nos comemos, ¿verdad, Gerard?, los productos que hacen ellos en el tercer piso. Por ello, no es duda de extrañar que los psiquiatras tendremos que aprender a manejar los tratamientos con vitamina D, deficiente en la esquizofrenia. Si aportamos suplementos vitamínicos del grupo B, mejora la sintomatología psicótica. Y también sabemos, y no lo digo yo, lo dice Patrick McGorry y Christopher Correll, que son poppers en la psiquiatría, cuando utilizamos omega 3 en pacientes que no han tenido el primer episodio psicótico, retrasan la aparición de este, y que cuando se suspende esa dieta tiene un elemento en el tiempo de prolongación de protección. ¿Y qué ocurre en el 2018? Pues fijaros, Harvard Medical School o British Medical Psychiatry, cuando damos a nuestro cerebro alimentos premium, vamos a trabajar sobre la estructura cerebral, sobre la función cerebral, es decir, vamos a mejorar las digestiones, pero sobre todo a guiar las emociones, porque recuerden que el 95% de la serotonina se produce en esos 100 millones de neuronas que tenemos en el tracto gastrointestinal. Otro punto que decíamos antes, ¿interesa la psiquiatría, la farmacología? Pues debiera interesar. Y como hablaré poco de esto porque la doctora Ranz os va a dar una lección magistral, pero sí que es cierto que hay que aplicar una farmacología racional. Entonces hemos de optar por aquellos fármacos que trabajen sobre la vía oxidativa, por ejemplo el palmitato de palipidona. Tenemos que trabajar con las dosis adecuadas, atacar los episodios psicóticos o depresivos de una forma adecuada, con dosis potentes, pero en cuanto se pueda reducirlo a la dosis mínima eficaz, sobre todo para bajar los niveles de AGE, que son productos de oxidación que no interesa en ese cerebro. Tendremos que aprender a trabajar con el topiramato asociado a antipsicóticos, por ejemplo, porque Christopher Correll nos dice que reduce significativamente esa psicopatología tan compleja que tienen los pacientes duales, tanto la positiva, la negativa, como la general. Trabajar con fármacos racionales como la clozapina o como los inyectables de larga duración, porque sabemos que hay una alta tasa de prevención en la recaída de la psicosis y que el riesgo de rehospitalización va a ser un 20 o un 30% menor. Es más, nos dice Journal Clinical Psychiatry ahora en el 2017 que las formulaciones Peter Baden antipsicóticas de larga duración van a provocar un retraso sustancial sobre los equivalentes orales en tiempos de recaída cuando se suspenden todo tipo de medicación. Y también tenemos que aprender qué es lo que no debemos dar. Y aquí la doctora Gigoña y yo tenemos una lucha permanente contra las benzodiazepinas, porque trabajamos a veces con benzodiazepinas y aplicamos de una forma rápida las benzos teniendo en cuenta su acción y seguridad, pero no tenemos en cuenta que hay que afinar el diagnóstico, porque si no el DUI se va a prolongar mucho más tiempo y eso va a ser perjudicial para los pacientes. Y por consiguiente tenemos que aprender que si sabemos que las benzodiazepinas en pacientes que consumen benzos, las enfermedades infecciosas, nerviosas, respiratorias y digestivas son mayores que en aquellos que no consumen benzos, tenemos que aplicar una psicoeducación muy adecuada, no solamente en los pacientes, sino en los familiares y en los propios cuidadores de los pacientes para evitar esos riesgos de mortalidad asociadas a las benzodiazepinas. ¿Qué les propongo para resolver este campo? Pues un artículo que tiene exactamente 30 días, Journal Clinical Psychiatry. Nos habla de que los psiquiatras tenemos que aplicar una farmacología existencial. ¿Y esta farmacología en qué se basa? Bueno, pues no son máquinas como los que decía el doctor Wall. No sé si las máquinas podrán algún día hacer esto, pero sí escuchar en la primera parte de la visita, esbrinar, aclarar los síntomas de los pacientes, mejorar el seguimiento y la adherencia, facilitar una decisión compartida y psicoeducación para promover decisiones que siempre estén basadas en la evidencia y que el paciente tiene que aprender esa evidencia para entender lo que le pasa. Si no entiende lo que le pasa, mal puede arreglar eso que le pasa. Y el chequeo médico, que unido a la prescripción y el tiempo adecuado para hacerlo, va a ser un elemento fundamental.
Esto dentro de las estrategias de tipo farmacológico, pero hay un campo importante, las estrategias no farmacológicas, y ahí tenemos también que hacernos un parón. Por ejemplo, ¿qué será importante? ¿Qué reflexionaba yo? Es importante en la praxis clínica diaria tener en cuenta la adversidad infantil y la resiliencia, sobre todo con el impacto que produce en la salud mental y física, en la función metabólica de los adultos que tienen psicosis. Pues bien, es importantísimo dentro de las estrategias y la psiquiatría positiva, trabajar intervenciones que refuercen esa resiliencia tanto en población general como en personas con esquizofrenia, porque veremos que van a facilitar enormemente los resultados para aquellas personas que tienen en sus antecedentes traumatismos importantes, adversidad infantil importante. También hemos de trabajar, y lo decía antes el doctor Gual, esto es también un poco de resumen, con praxis clínica que tenga evidencia científica. La psicoterapia es importante. Dice un principio budista que solamente la mente que se sosiega puede entrar a la sabiduría. Primero hemos de trabajar sosegando la mente con fármacos, pero es evidente que tenemos que trabajar desde la psicoterapia. Pero psicoterapia que sea efectiva, como por ejemplo la rehabilitación cognitiva, que es la que aumenta la capacidad de activación prefrontal lateral. Es un estudio triple ciego controlado con placebo. Durante una tarea de memoria, de trabajo en pacientes con psicosis, y sugería que era un objetivo importante neural para este tipo de intervención, es decir, estrategias que lleven una mejoría clínica de verdad y que estén contrastadas desde el punto de vista científico. Y hay que trabajar con la rehabilitación social. Hablábamos del homeless. Fijaros, hay un artículo buenísimo de Dagestani en el año 97, la American Journal of Psychiatry, que habla de un médico que era Al-Razi, que vivió en el 865-925 después de Cristo. Y este señor, ahora que tanto nos vanagloriamos de la reinserción laboral, pues este médico en Bagdad crea una unidad de psiquiatría que cuando el paciente sale al exterior le dice a sus residentes: oye, cuando se demos el alta a los pacientes, tenemos que colocarlos con gente juiciosa, porque solo aquellos que se colocan con gente juiciosa pueden entender lo que les pasa para resolver su problema. Es decir, la ubicación individual, este artículo de Matthew Modini del British Journal of Psychiatry, también del 2016, nos da una amplia gama de programas de trabajo, de inserción laboral, distintas al trabajo convencional, y ve en este estudio que ese tipo de ubicación laboral específica y programada va a permitir con 2 veces más probabilidad que conduzca a un empleo competitivo versus el encontrar empleo desde la habilitación profesional tradicional. Pero tampoco quiero olvidar algo muy importante en patología dual. Fijaros, la carga familiar es importantísimo en los pacientes que tienen diagnóstico dual y aumenta tanto con el sexo masculino, la discapacidad funcional, el menor coeficiente intelectual y sobre todo cuando hay 2 cosas muy importantes. Cuando hay trastornos orgánicos asociados y hay un trastorno psicótico afectivo también presente. Son claves en el asunto. Pues bien, hay que tratar a las familias con red de apoyo profesional, programas psicoeducativos, grupos de ayuda mutua y servicios de ventilación emocional. En el caso de SANS, desde el 2012, empezamos a trabajar con grupos de psicoterapia familiar psicoeducativa. Hoy llegamos ya a 340 familiares que los tenemos en grupo, que corresponde a 298 pacientes. Los primeros 70 pacientes que se monitorizaron, hicimos un trabajo que se presentó a la revista European Psychiatry en el año 2014, y esos 70 familiares fueron evaluados pre y post al primer año de tratamiento con la psicoterapia grupal psicoeducativa. ¿Y qué vimos? Pues que según el SF36 había una reducción muy importante en la sintomatología de malestar. Las familias mejoraban en función social, sabéis que es un test que cuanto más puntuación tiene, mejor está el individuo, mejoraban en función social, mejoraba su salud mental, el rol emocional y la vitalidad. Las familias se revitalizaban cuando se les trataba de una forma directa y específica para ellos. Y no solamente en la calidad de vida, también se evaluó trastorno afectivo y trastorno ansioso, y tanto ansiedad como depresión disminuía de una forma significativa después de un año de tratamiento psicoterapéutico. Pero, que lo medíamos por Beck y por Hamilton. Pero además de todo esto, vimos una cosa importante, y es que los individuos cuyas familias estaban en grupos psicoeducativos familiares tienen una mayor vinculación al CAS de SANS que los que no recibían esa psicoeducación. Es decir, si la historia 25-26 su familia venía a grupo,
La 25-27 la cogíamos como control. Y comparando, veíamos que evidentemente esa psicoeducación aumentaba esa vinculación al centro y por consiguiente una mejoría en la compliance del tratamiento. Sin duda alguna, en la psiquiatría actual tiene que, importantísimo, lo que decía el doctor Wall, la medicina digital. Este es el futuro y evidentemente nos tendremos que adaptar a ello. Decíamos con la doctora Torres, bueno, a lo mejor nos pilla ya jubilados, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Es evidente que tenemos cada día más instrumentos, por ejemplo en este caso el artículo que traigo de Peter Baden en el Journal Clinical Psychiatry nos habla de aquellos controles digitales que nos permiten mejorar el control sobre la adherencia de los pacientes que están realizando algún tipo de tratamiento. Este es un tema importante a tener en cuenta. Pero si algo quiero hacer hincapié, y no me quisiera extender, es que, y un poco también, porque es la última ponencia, un poco el resumen de las 4, es importantísimo la continuidad de cuidados. La duplicidad de las redes está ocasionando severos problemas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con esos chicos entre los 16 y los 18 años que pululan por Barcelona y que no van ni al CESMIC, no van al CAS, no van al CESMA, pero tienen un nivel de psicosis importantísimo, trastornos de conducta negativista desafiante, trastorno de personalidad explosiva, de comportamiento? ¿Quién los trata? Pues evidentemente este es un paso definitivo a la mejoría de la calidad de vida. ¿Y cómo tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar primero desde nosotros mismos. Los profesionales sanitarios deben formarse de forma correcta y concienzuda. Y tiene que haber una coordinación exhaustiva en los equipos, en los propios y con los de los vecinos, con un equipo multidisciplinar que gestione el caso y el cuidado. Tengo la suerte de trabajar en Barcelona Izquierda y en el Comité Operativo de Salud Mental y Adicciones de Barcelona Izquierda, nosotros, tronculado por el Hospital Clínico, el paciente es el eje sobre el que se mueve todo lo demás. No es un paciente ni del CAS de Sants, ni del CESMA de las Corts, ni del Clínic, es un paciente del territorio y por consiguiente tenemos que integrar ese trabajo para que el paciente se encuentre cómodo en el lugar en el que está, pero sea tratado en cualquier dispositivo de la misma forma, con los mismos protocolos y obteniendo resultados que sean positivos. Por eso esa continuidad de cuidados va a ser un elemento fundamental a la hora de determinar cómo va a ser esa psiquiatría positiva, esa psiquiatría del siglo XXI que yo les estoy planteando. En definitiva, no quería extenderme para dejar paso al debate, pero lo que quería traer es estas reflexiones de 30 años, es decir, trabajábamos de una manera, tenemos que trabajar de otra y para mi modesto entender, ¿cuál es la forma de trabajar? Pues primero, cambiando el paradigma del paciente, aplicando también, poniendo y haciendo diagnósticos de los trastornos orgánicos y si no sabemos, los damos a quien los trate, pero sí integrarlos en el proceso terapéutico del psiquiatra, atenuar los estresores psicosociales tan importantes en esa población que tenemos, que pobrecitos míos a veces no tienen donde caerse muertos y verdaderamente hay que trabajar con ellos. Hacer un cambio en el estilo de vida, aplicando programas nutricionales. Nosotros trabajamos con programas del Dr. Beasley de Nueva York y nos están dando muy buenos resultados. Con ejercicios, trabajamos con 3 entidades que aplican ejercicio controlado en estos pacientes. Mensalus, por ejemplo. Aplicar una psicofarmacología que sea racional, no más a la polifarmacia, y esto nos lo hablará la doctora Belén Arranz. Una psicofarmacología racional y existencial. El psiquiatra a veces ese elemento humanístico, el robot no lo va a poder proporcionar. Es la única estrategia que nos queda todavía para defendernos frente a las máquinas. Que haya intervenciones no farmacológicas que sean eficaces, que hayan programas de rehabilitación profesional adecuados. Tenemos que aprender también a trabajar desde la medicina digital y siempre, siempre atender a las personas tomando decisiones compartidas con planes terapéuticos completamente individualizados y sobre todo una continuidad de cuidados. Como decía Oscar Wilde, en asuntos de vital importancia el estilo es lo verdaderamente vital. Sin duda alguna, la psiquiatría de la adicción tiene un estilo propio y para mi modesto entender tiene que ser fresco, innovador, racional y existencial. Muchas gracias. Muchas gracias.